Buenos días, mi nombre es Eliseo Colavita. Soy estudiante de la carrera de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras. En este momento me encuentro cursando la materia de Prehistoria y Arqueología para Historiadores en la carrera de Filosofía y Letras. Como parte del cierre de la cursada se nos ofreció realizar un video divulgativo y en este caso yo quería realizarlo a partir de los dichos de la Casa Rosada sobre el 12 de octubre, el Día de la Diversidad Cultural y vuelta a ser reivindicado como el Día de la Raza según las fuentes oficiales. El motivo actual de este video no es tanto debatir sobre las implicancias que tuvo el intercambio colombino, ni sobre la herencia española que podamos hablar, sino centrarnos específicamente en una parte importante del video en donde se entiende que Colón trajo el progreso a América y, más importante todavía, se utiliza el concepto de civilización para legitimar la conquista y justamente pensar que es con Colón con el que se llega a ese estadio civilizatorio. Lo importante de este video, yo diría, es que cuestionemos como estudiantes y como profesionales de la historia las argumentaciones falaces sobre la utilización de la historia. No se trata tanto de un debate sobre las implicancias que pudo haber tenido el viaje precolombino, sino en este caso con puntualizar específicamente algo que es un error, el pensar que con Colón llegó la civilización. En tal caso, lo que llegó con él es un tipo de civilización, pero lo que quiero desarrollar a lo largo de este video es plantear justamente que ya había civilizaciones antes de la llegada de Colón, ya había sociedades complejas y en tal caso esta llegada las altera, las cambia y su valoración o no ya es motivo de otro debate. Como ejercicio entonces, y para comenzar a hablar de el concepto civilización, me pareció interesante rescatar las definiciones que da la Real Academia Española sobre el concepto. Por un lado, hay tres definiciones que ofrece el diccionario. La RAE define a la civilización como el conjunto de costumbres, saberes y artes características de una sociedad humana. Esta definición, obviamente, es muy amplia y puede entrar en dicha categoría cualquier sociedad humana que haya logrado conservar estos saberes y esta cultura material. Podríamos decir que entrarían desde las sociedades de cazadores-recolectores hasta los imperios antiguos, llegando hasta las sociedades modernas. Algunos detractores dirán que esta definición tan amplia es un poco inválida, así que vamos a las otras dos definiciones que ofrece la Real Academia Española. Civilización también puede entenderse como el estadio cultural de las sociedades más avanzadas o del latín civis, ciudadano, y civitas. Ya con estas definiciones sería interesante hacer un paréntesis. Como sabrán, la llegada del hombre a América a través del estrecho de Bering se data entre el 30.000 a.C. y el 15.000 a.C. Luego se da todo un proceso de civilizaciones en donde esas poblaciones bajan de Alaska hasta llegar a Ushuaia, es decir, milenios de migraciones. Por ende, luego de esa migración, el continente queda aislado en sí mismo, y todas las sociedades y civilizaciones que se desarrollen hasta la llegada de Colón van a quedar prácticamente aisladas. Y digo prácticamente aisladas porque
hay algunos indicios de que el algodón o las calabazas tienen genética propia de África y por ende, de alguna manera, tienen que haber llegado del continente africano hasta América. Se supone que eso fue una cuestión más bien espontánea y no las hipótesis de migraciones tempranas africanas a América no tuvieron sus frutos. Ahora bien, ¿por qué hago este paréntesis? Porque muchas veces a la hora de estudiar la conquista de América se piensa un poco en la cuestión de la supremacía o la facilidad de los conquistadores cuando llegan a América. Por un lado, decir que la conquista es un proceso que duró muchos años y no fue ni de la noche a la mañana, ni fue un proceso fácil de realizar. Pero siempre queda esta idea como, bueno, si eran sociedades tan avanzadas, como estamos exponiendo ahora, ¿por qué cayeron tan rápido? Una explicación que a mí siempre me interesa rescatar es esta idea de el intercambio colombino. El intercambio colombino es un concepto acuñado en 1972 por el historiador estadounidense Alfred Crosby en su libro The Columbian Exchange, en el cual el autor habla justamente de este intercambio asimétrico entre los colonizadores y los colonizados. Y la importancia de esa asimetría es para poner un par de ejemplos. Los europeos cuando llegan a América no llegan solamente con su bagaje cultural y el cristianismo. Llegan también con la pólvora, que fue un invento chino. Llegan también con una inmunidad a un montón de enfermedades también, muchas de ellas de origen asiático. Y llegan con también innumerables elementos como por ejemplo el azúcar o otras plantas que eran de África. Entonces, en este choque cultural y este intercambio asimétrico es muy importante a la hora de entender el colapso de las grandes civilizaciones americanas y cómo éstas no estaban preparadas y no habían sido partícipes de el intercambio con las otras sociedades del globo. Por ende, es al revés. Para mí es un punto en donde hay que valorar cómo estas civilizaciones, a pesar de su aislamiento, pudieron desarrollar sociedades complejas solamente con los elementos que tenían en ese continente sin interactuar con otros. Hecho este pequeño paréntesis, cabe señalar que América ha tenido sociedades complejas que han dejado un registro material que lo atestigua. Tal es el caso de los incas en la región andina, pero también los mayas, los aztecas o los olmecas en la región mesoamericana. Ahora bien, el debate sobre la civilización y sobre qué es una sociedad avanzada implica hablar justamente de una complejidad en el registro material y también una complejidad en la organización social de dichas comunidades. En todas las comunidades mencionadas encontramos una división del trabajo, un artesanado especializado y particularmente en el caso incaico, pero también en el azteca, hay estados que son capaces de tributar. Específicamente en el caso incaico tenemos registros materiales como son los quipus, que nos permiten hablar de si se quiere, clase especializada, capaces de leer ese sistema contable que eran los quipus,
Se sigue debatiendo todavía si se podía dar o no un sistema de escritura a través de los quipus, pero lo cierto es que a través de ellos se llevaba una contabilidad y una tributación sobre lo que el Inca debía recibir de cada comunidad. Por otro lado, también en el caso andino está la tributación a través de la mita que el Inca recogía. En el caso de las crónicas de Huamar Poma, podemos ver cómo la mita era una prestación de trabajo que las comunidades debían al Inca, y era esta fuerza de trabajo la que creaba las grandes monumentalidades del periodo del Tahuantinsuyo. Por ende, esos registros materiales ya nos hablan de una sociedad, en el caso andino, muy compleja y capaz de arrastrar a otras comunidades a la realización de obras públicas que cambian completamente el paisaje. Y sin embargo, me gustaría también hablar de otras sociedades que serían consideradas tal vez menos complejas, pero que no dejan de ser importantes. Por ejemplo, Krzysztof Makowski, en un trabajo sobre la vida urbana andina, nos habla de todos esos centros monumentales del precerámico tardío. El periodo precerámico tardío va del 3500 a.C. al 1800 a.C. Lo que va a decir Makowski es que deberíamos hablar de centros ceremoniales poblados y no de ciudades en este periodo. Él se centra principalmente en el yacimiento de Caral. Caral, dicho sea de paso, tiene un centro monumental muy importante. Pensemos en el periodo en el que estamos hablando, pero lo que va a marcar en los registros arqueológicos es que no era un asentamiento permanente, y la población permanente que allí vivía era mucho menor en relación a la monumentalidad de los centros rituales. Sin embargo, es importante marcar esto, porque también Makowski va a desarrollar toda una teoría sobre la particularidad del urbanismo andino y cómo estas ideas que la arqueología tenía preconcebidas sobre cómo debía ser la vida urbana no se aplican en el mundo andino, y cómo esta región tiene sus particularidades. Por otro lado, quería citarlo, ya que él marca que el fenómeno urbano es tardío. Nace en los siglos 7 y 9 después de Cristo y está relacionado de manera directa con la transformación de los cacicazgos en estados expansivos. Por ende, el trabajo de Makowski lo que viene a plantear es el debate sobre ciudad, estado y civilización, y cómo estos tres conceptos siempre terminan apareciendo juntos cuando hablamos de complejidad social. Para el caso mesoamericano tenemos el trabajo de John Clark sobre el Alba Mesoamérica. Este autor va a destacar que en el 1300 a.C. la civilización olmeca ya desarrolla un estado, y se pueden ver cambios culturales y una estratificación de la sociedad, tanto en su iconografía, en sus artes cerámicas y en la abundancia de esculturas monumentales. Para la sociedad olmeca, lo que se va a ver son esas cabezas gigantes talladas en piedra, movilizadas a cientos de kilómetros de distancia, y uno, haciendo un ejercicio, puede pensar, bueno,
Estas cabezas tienen un nivel de especialización artística que ya implica que alguien deje las actividades agrarias, deje de fabricar su sustento y que se lo dé a alguien más. Ese alguien más, se entiende, es una clase gobernante que es capaz de administrar recursos, en este caso agrarios, permitir que haya una clase de artesanos especializados y a la vez movilizar el trabajo de ese artesano para que llegue a donde el gobernante quiere. Entonces, en este caso, las piedras y las cabezas olmecas son otro ejemplo de civilización y de sociedad compleja en la América precolombina. A modo de conclusión, sería importante destacar que Colón no trajo la civilización a América. En el continente ya había sociedades jerarquizadas, con trabajadores especializados, con conocimientos astronómicos avanzados y con creencias religiosas muy desarrolladas. Dichas sociedades han dejado un registro material apreciable hasta hoy en día. Lejos de negarlo, lo mejor que podemos hacer como americanos es apreciarlo y estudiarlo.